Julián Álvarez y Erling Haaland en el Barça, entiende esta historia. Barcelona gana y está en semifinales. Laporta anuncia su dimisión y dispara contra el Madrid. El Camp Nou podría albergar dos finales importantes. El Barcelona está en las semifinales de la Copa del Rey, pero el camino fue mucho más tortuoso de lo que imaginábamos que iba a ser. La victoria por 2-1 sobre el Albacete en el Carlos Belmonte comenzó bajo control, adquirió tintes de tranquilidad y terminó envuelta en tensión, recordando que el torneo no perdona distracciones y convierte cualquier descuido en drama. Desde el inicio, el Barça saltó al campo con la postura de quien sabía exactamente dónde estaba pisando. La eliminación reciente del Real Madrid ya había servido como advertencia y el equipo se encargó de asumir el protagonismo con posesión de balón, presión alta y presencia constante en campo rival. Faltaba, sin embargo, transformar ese dominio en ocasiones claras. El control existía, pero aún sin grandes oportunidades, mientras el Albacete intentaba sobrevivir explotando errores puntuales en la salida azulgrana. El partido solo ganó definición cerca del descanso. La presión tras pérdida funcionó, el mediocampo recuperó el balón en zona alta y Lamine Yamal apareció para decidir con frialdad, finalizando de primera con el pie izquierdo, un golazo, el cuarto gol consecutivo de Yamal. El gol no mató la eliminatoria, pero dio lógica a lo que se veía en el campo. El Barcelona se iba al descanso con ventaja, aunque con un estadio que seguía creyendo. En la segunda parte, el escenario parecía resuelto. Ronald Araujo, en su primera titularidad tras superar su depresión, marcó de cabeza y amplió el marcador. El 2-0 le daba al Barça la sensación de misión cumplida y empujaba al Albacete a un papel casi simbólico en el partido. El conjunto catalán encontraba espacios, generaba oportunidades y ya no sufría en defensa. Pero la Copa del Rey es imprevisible y traicionera. Los cambios en el equipo local reavivaron el encuentro, el público volvió a empujar y un gol anulado mantuvo la llama encendida. Cuando el Albacete recortó distancias en los minutos finales, comenzó la tensión. El Barcelona pasó a jugar contra el reloj, defendiendo y contando con Gerard Martin, que sacó un balón sobre la línea para evitar la prórroga. El pitido final trajo alivio. La clasificación llegó y el objetivo se cumplió. Ahora el Barça espera los enfrentamientos del miércoles y del jueves para saber quién será su rival en la semifinal de la Copa del Rey. El Barça ganó, pero hubo algo que me llamó la atención de manera negativa. Hansi Flick optó por rotar la defensa incluso en un partido decisivo, entendiendo la necesidad de controlar el desgaste físico de los titulares. Koundé, Cubarsí y Balde comenzaron en el banquillo, abriendo espacio para una línea defensiva alternativa. En ese contexto, Joao Cancelo recibió una nueva oportunidad. El único fichaje para el primer equipo en este mercado de enero, Cancelo llegó al Barcelona con la etiqueta de solución, pero no como unanimidad. En teoría, Cancelo es un jugador hecho, capaz de actuar en ambos laterales y elevar el nivel del equipo sin un largo periodo de adaptación. Hasta ahora, eso no ha sucedido. En los partidos en los que estuvo disponible, el portugués no logró afirmarse ni justificar la inversión realizada en su llegada. En el partido, actuando por el lado derecho, apareció en algunos momentos en apoyo ofensivo, ofreciendo línea de pase y cercanía con Yamal. Con el balón, cumplió un papel funcional. El problema estuvo, una vez más, sin él. Defensivamente, Cancelo se mostró frágil, inseguro en los duelos y constantemente fuera de tiempo en las acciones. La tarjeta amarilla temprana fue una consecuencia directa de esa dificultad de lectura. La falta a destiempo dejó claro que Cancelo no se sentía cómodo en el partido. Poco después, volvió a equivocarse en el timing de una disputa en el mediocampo y rozó la expulsión. A partir de ahí, su permanencia empezó a representar un riesgo real para el Barcelona. Flick leyó el escenario y, en el descanso, optó por la sustitución para evitar un daño mayor. Mantener a Cancelo en el campo podía haber perjudicado al equipo de manera irreversible. El entrenador evitó un posible colapso defensivo y corrigió un problema que ya era evidente. El balance hasta el momento es claro. Joao Cancelo aún no ha demostrado por qué fue fichado.
está por debajo del nivel del resto del plantel, desconectado del sistema y sin consistencia defensiva. En un Barcelona que exige respuesta inmediata, Flick hizo lo que debía hacerse. Ahora la exigencia recae sobre el jugador, que necesita transformar oportunidades en rendimiento real antes de que la paciencia del aficionado se agote. Barcelona se está moviendo para volver a recibir los partidos más grandes del fútbol mundial. La ciudad dio un paso importante al aprobar oficialmente la candidatura para albergar la final de la Liga de Campeones de 2029 en asociación con el Barça. El Spotify Camp Nou ya estaba en la disputa desde octubre del año pasado y compite directamente con Wembley en Londres. La decisión final se dará en septiembre y pasa por criterios muy objetivos. La Champions exige estadios con un mínimo de 65.000 localidades, modernos y preparados para grandes eventos. En los últimos años, la UEFA solo ha elegido arenas por encima de las 70.000 localidades, y el nuevo Camp Nou, después de la reforma, entra exactamente en ese perfil. Si es elegido, Barcelona volverá a recibir una final del torneo después de más de 20 años. La última fue en 1999, en aquella final histórica entre Manchester United y Bayern. Antes de eso, el estadio también fue escenario de una decisión continental en 1989 entre Milán y Steaua Bucarest. Este movimiento no se detiene ahí. Barcelona también quiere la final de la Copa del Mundo de 2030, organizada por Portugal, España y Marruecos. La FIFA analiza 3 opciones para el partido decisivo: el Bernabéu, el Camp Nou y el estadio Hassan II en Casablanca. Madrid por ahora aparece como favorita, pero Barcelona tiene argumentos difíciles de ignorar. El principal es financiero. El Camp Nou tendrá capacidad para cerca de 105.000 personas, frente a poco más de 80.000 del Bernabéu. Esa diferencia representa millones más en recaudación, aún más en un escenario en el que las entradas de las finales alcanzan valores muy altos. La propia FIFA calcula una ventaja superior a 20 millones de euros si la final es en Barcelona. Además, Barcelona y Madrid llevan ventaja sobre Casablanca en ubicación e infraestructura urbana. El estadio marroquí será imponente, pero está alejado del centro. Aún así, Marruecos sigue fuerte en la disputa, intentando llevar por primera vez una final de Copa del Mundo al norte de África. En el fondo, lo que está en juego va más allá de la elección de un estadio. Barcelona intenta reafirmar su papel como ciudad global del fútbol, capaz de recibir los mayores eventos del deporte, tanto a nivel europeo como mundial. Joan Laporta vive días decisivos al frente del Barcelona, tanto en el ámbito político como en el institucional. Hoy, en una entrevista al canal del Barça, el presidente confirmó que el próximo lunes, día 9 de febrero, dejará oficialmente el cargo para dar inicio al proceso electoral que culmina en la votación prevista para el domingo, día 15 de marzo. La decisión sigue lo que determinan los estatutos del club y abre el camino para que Laporta concurra a la reelección. Con ello, parte de la actual directiva también se aparta temporalmente, mientras que otro grupo, liderado por el vicepresidente Rafael Juste, permanece al mando para garantizar el funcionamiento del club. Laporta afirmó estar motivado y confiado, destacando el deseo de que la elección sea ejemplar, marcada por una participación masiva de los socios y por un ambiente de respeto entre los candidatos. Reconoce que otros nombres ya trabajan en posibles candidaturas y reforzó que espera un debate basado en propuestas, ideas y visiones para el futuro del Barcelona, siempre dentro de un clima de cordialidad entre culés. Paralelamente al escenario electoral, Laporta también volvió a posicionarse de forma firme sobre la polémica arbitral que involucra al Real Madrid, reavivando la rivalidad entre ambos clubes. El partido entre el Madrid y el Rayo Vallecano fue un encuentro marcado por decisiones controvertidas. Laporta criticó la conducción del partido, aunque se encargó de afirmar que mantiene la confianza en la Liga, en la Federación y en los órganos responsables del arbitraje. Según él, los errores pueden ocurrir, pero el problema surge cuando las fallas parecen inclinarse siempre hacia el mismo lado. Laporta cuestionó el tiempo excesivo de añadido, las expulsiones y el penalti que consideró exagerado, afirmando que hay jugadores que ya se han acostumbrado
a simular contactos para engañar a los árbitros, algo que, en su visión, debería ser castigado con tarjeta. Comparó la situación con partidos del fútbol inglés, donde acciones similares suelen tratarse con mayor rigor y criterio. Para el presidente catalán, el equipo del Rayo fue evidentemente perjudicado en el encuentro y el conjunto de decisiones terminó influyendo directamente en el resultado. El dirigente fue aún más directo al criticar lo que considera una presión constante ejercida por el Madrid y su canal oficial dedicado a atacar a los árbitros y a alimentar la narrativa de persecución. Según él, sus declaraciones no tienen carácter ofensivo, sino constructivo, reforzando que haría el mismo comentario incluso si las decisiones beneficiaran al Barcelona. En el escenario actual, todo indica que Laporta entra en este proceso electoral en una posición cómoda. Hoy no hay una candidatura que realmente amenace su reelección y el sentimiento dentro del club es de continuidad. Las críticas al arbitraje van más allá de un episodio aislado. El fútbol español convive con criterios confusos y decisiones que varían según la presión externa. En ese contexto, el Real Madrid y su televisión ejercen una influencia constante, alimentando un discurso de persecución que acaba siendo recompensado en el campo. Laporta solo dijo en voz alta lo que muchos prefieren ignorar. Y hablando de elecciones, el tema de las grandes contrataciones volvió al debate después de las declaraciones de Víctor Font, que una vez más llevó este asunto al centro de la discusión política del Barcelona. No es ninguna novedad. Siempre que el club entra en un periodo electoral, la posibilidad de fichar estrellas reaparece como tema principal, porque toca directamente el corazón del aficionado. Font afirmó que, en una eventual gestión suya, el Barcelona tendría condiciones para contratar a un jugador de primer nivel para el ataque y citó directamente los nombres de Erling Haaland y Julián Álvarez. Según él, uno de estos dos jugadores formaría parte de su proyecto deportivo, siempre que hubiera control financiero y planificación. Esa es la declaración, ese es el discurso presentado por él. El problema es que promesas de este tipo suenan bien en el discurso, pero el Barcelona ya aprendió de la peor manera que los grandes anuncios sin criterio generan consecuencias graves. El Barcelona arrastra un historial reciente que obliga a cualquier aficionado a escuchar este tipo de promesas con cautela. El club ya vivió el momento en que tenía dinero, poder de mercado y margen para invertir, y aún así tomó decisiones desastrosas. La venta de Neymar al Paris Saint-Germain es el ejemplo más claro de ello. Entró mucho dinero, pero fue mal utilizado. La gestión de Bartomeu gastó sin criterio, contrató nombres caros que no entregaron rendimiento deportivo y dejó al club financieramente asfixiado. No fue falta de recursos, fue falta de estrategia. Ese error todavía pesa en las cuentas y en la estructura del equipo. La pandemia también nos perjudicó, pero eso ya es otro asunto. Por eso, cuando hoy se habla de Haaland o Julián Álvarez, la discusión no puede ser emocional. Son jugadores de altísimo nivel, capaces de elevar a cualquier equipo del mundo. Me gustaría ver a uno de los dos en el ataque culé. Calidad les sobra, pero el club necesita mantener los pies en la tierra y no convertir el deseo en imprudencia. Las grandes contrataciones solo tienen sentido si forman parte de un plan sólido. No pueden convertirse en movimientos para agradar a la afición, ganar apoyo político o crear impacto inmediato sin pensar en las consecuencias. El Barcelona ya ha pagado demasiado caro por decisiones tomadas sin reflexión. Desde mi punto de vista, el Barcelona no necesita huir de jugadores de primer nivel. Necesita huir de repetir errores. Con el estadio funcionando con normalidad y los ingresos regresando a un nivel más estable, el club tiende a tener menos dificultades para operar en el mercado. Eso abre posibilidades, pero no justifica locuras. Al final, el punto central no es si el Barcelona puede contratar estrellas, es cómo contratar. Si hay planificación, equilibrio y decisiones pensadas en el colectivo, refuerzos de ese nivel pueden ayudar al club a crecer. Si no los hay, el riesgo de revivir un pasado reciente que todos quieren olvidar sigue siendo real. ¿Y tú, aficionado culé, qué opinas de esta situación? ¿Apostarías por una contratación de este calibre ahora o prefieres un camino más cauteloso? Comenta aquí abajo.